Muy bien, y ahora sí nos despachamos, esto es recontra simple. El aparato digestivo, que no lo conocen desde el colegio, ¿no? El aparato digestivo, ahí está la definición, para qué sirve y todo lo demás, ¿correcto? Sus funciones, perfecto. El aparato digestivo tiene dos grandes componentes. Dos grandes componentes. El tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo y las glándulas anexas. ¿Correcto? El tubo digestivo está conformado por una secuencia de órganos comunicados en serie. ¿Correcto? A ver, ahí. Quiero cambiarle color el lápiz. Ahí está. Es una secuencia de órganos huecos, o sea, con cavidad, y que están comunicados en serie, ¿no? Está la boca, esto lo vimos en cabeza, ¿no? Boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones en orden. La primera es el duodeno, la segunda es el yeyuno, la tercera es el ileum. El intestino grueso tiene 2 porciones, el ciego y el colon, ¿correcto? Y finalmente terminamos con el recto. ¿Ok? Ese es el tubo digestivo. Algunas observaciones que quiero mencionar. ¿Dónde comienza el esófago? Así les pregunto y todos los días no saben. ¿Dónde comienza el esófago? ¿Debajo de qué órgano? Debajo de la faringe. ¿Correcto? El esófago comienza debajo de la faringe. ¿Estamos claros? Aquí vamos a encontrar la unión del esófago con la faringe, ¿correcto? En la unión del esófago hay un famoso esfínter, el esfínter esofágico superior, que es un esfínter anatómico, muscular, en el extremo superior del esófago. Debajo de la faringe hay un esfínter. ¿Qué es un esfínter? Un esfínter es un elemento que cierra un orificio, cierra una entrada o una salida. ¿Me dejo entender? ¿Estamos claros? El esófago comienza debajo de la faringe, ¿correcto? Acá comienza el esófago a este nivel más o menos. Y en esa unión está el esfínter esofágico superior, que lo forma un músculo. Pregunta de examen, de concurso. ¿Cómo se llama el músculo que forma el esfínter esofágico superior? Se llama el músculo cricofaríngeo. Cricofaríngeo. Ese es el músculo que forma el esfínter esofágico superior. Significa entonces que no deben olvidar que la entrada del esófago usualmente permanece cerrada. Hay un músculo ahí, el esfínter esofágico superior, que es el músculo cricofaríngeo. ¿Quedó claro? Bien. La unión, llegamos al extremo inferior del esófago, ¿correcto? Esto está en el extremo superior, la unión de la faringe con el esófago, ¿verdad? Arriba. Ahora nos vamos hacia abajo. Llegamos al extremo inferior del esófago. La unión del esófago con el estómago, ahora nos vamos abajo, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? El cardias. Cardias. O también se le llama la unión esófago-gástrica. La UEG, como le digo, ¿no? La unión esófago-gástrica. La unión esófago-gástrica o cardias es la unión del esófago con el estómago. ¿Quedó claro? ¿Está bien hasta ahí? Ya. Pregunta, ¿habrá algún esfínter ahí? Había un esfínter arriba, el esfínter esofágico superior, que lo forma un músculo, el músculo cricofaríngeo. Pregunta, ¿abajo habrá otro esfínter? Respuesta, sí. Sí existe el esfínter esofágico inferior, pero no es un componente anatómico, no es un elemento anatómico, es un elemento funcional, fisiológico. O sea, no existe. Los anatomistas y los histólogos hemos buscado, hemos revisado esa zona y no hay un músculo que forme un esfínter, pero esa zona sí se contrae.
Se contrae por influjo hormonal, por estímulo nervioso, ¿me dejo entender? Pero es un esfínter fisiológico, funcional. El esfínter esofágico inferior, no debemos olvidar, es un esfínter fisiológico, funcional. No es anatómico. ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Terminamos con el esófago y llegamos al estómago. Entonces, la unión del esófago con el estómago ya la conocen. Terminando el estómago, comienza el intestino delgado. Específicamente, ¿qué parte? ¿Con qué porción del intestino delgado se une el estómago? Con el duodeno. La primera porción del intestino delgado es el duodeno. ¿Correcto? La unión del estómago con el duodeno, ¿cómo se llama? Es conocida. ¿Cómo se llama la unión del estómago con el duodeno? Ese es el píloro. Píloro. Píloro, o también llamada la unión gastroduodenal. La unión gastroduodenal. ¿Correcto? Y en esa unión aparece otro esfínter más. Otro esfínter más. ¿Cuáles eran los dos primeros esfínteres que vimos? El esfínter esofágico superior, que es anatómico, y el esfínter esofágico inferior, que es fisiológico. Aquí aparece un tercer esfínter, el esfínter pilórico, que es un músculo, o sea, es anatómico nuevamente. El esfínter pilórico, que es un músculo, y que se llama así, músculo esfínter pilórico, así se le llama. El esfínter pilórico es un músculo, por lo tanto, aparece acá. Este viene a ser el tercer esfínter, pero el segundo anatómico. El segundo que es un músculo, de los que estoy mencionando. ¿Correcto? Muy bien. Terminamos con la unión de estómago con duodeno. El intestino delgado es el órgano más largo que tenemos en el cuerpo humano. Más largo. ¿Cuánto mide en la media poblacional? El promedio de la población. ¿Cuánto mide? De largo. De largo mide de 6 a 7 metros. De largo. En la media población. La mayoría de la población lo tiene en este rango. De 6 a 7 metros. Sin embargo, se acepta que en nuestra especie, en el Homo sapiens, el intestino delgado pueda medir de 5 hasta 11 metros. Ese es el rango máximo aceptable. De 5 hasta 11 metros. Es decir, si en una cirugía tú te encuentras a un paciente que tiene un intestino delgado de 10 metros, es normal. O de 5 metros 20, es normal. ¿Quedó claro? El rango máximo es de 5 a 11 metros. Pero la gran mayoría de la población lo tiene entre 6 a 7 metros. ¿Correcto? O sea que es bastante largo el intestino delgado. Muy bien. De estos 6 a 7 metros, tenemos 3 porciones: duodeno, yeyuno, ilion. ¿Cuánto mide cada una? El duodeno es la más corta, es la primera porción y es la más cortita. Mide tan solo un promedio de 25 centímetros. Un promedio, o sea, un cuarto de metro nada más. Un cuarto de metro nada más. El duodeno es la primera porción y es la más corta. Mide en promedio 25 centímetros. Un cuarto de metro. Aún me sobra mucho intestino delgado. ¿Me dejo entender? Si considero 7 metros, todavía me están sobrando 6 metros 75. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto mide lo demás? El yeyuno mide los 2/5. 2/5 o 40% de la longitud restante. 40%, 2/5 de la longitud restante. Y el ilion mide 3/5. 3/5 o 60% de la longitud restante. Entonces, ¿cuál es la porción más larga del intestino delgado? El ilion. El ilion es la porción, es la última porción y es la más larga. La primera es el duodeno y es la porción más corta. ¿Quedó claro? Muy sencillo. Nada más. Finalmente, llegamos a otra pregunta, otra pregunta. Ya sabemos que había en la unión de estómago con intestino delgado, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. ¿Entre duodeno y yeyuno habrá algún límite? ¿Entre duodeno y yeyuno habrá un límite? Sí. Sí existe.
existe un ángulo, el ángulo duodeno-yeyunal, así se le llama. El ángulo, también dicen flexura, con X, flexura, la flexura duodeno-yeyunal, o ángulo duodeno-yeyunal, conocido también como ángulo de Treitz. Ángulo de Treitz, bastante conocido, sumamente importante. El ángulo de Treitz, la flexura duodeno-yeyunal. Ese es el elemento que marca el final del duodeno, el comienzo del yeyuno. ¿Me dejo entender? Ahí termina el duodeno, ahí comienza el yeyuno. O sea, que entre duodeno y yeyuno sí hay un límite bien definido. Bien definido. ¿Quedó claro? Pero no ocurre lo mismo entre yeyuno e ilion. Entre yeyuno e ilion no existe un límite definido. No hay un punto que diga, acá termina yeyuno, aquí comienza ilion. No hay un punto. El cambio es gradual, cambia progresivamente. Entre yeyuno y ilion el cambio es gradual, progresivo. No hay un límite anatómico definido. ¿Quedó claro? Llegamos al final del ilion. Llegamos al final del ilion. Y el ilion se va a unir con la primera porción del intestino grueso. ¿Cuál es? El ciego. El ilion se va a unir al ciego. ¿Cómo se llama la unión del ilion con el ciego? Se llama la unión ileo-secal. La unión ileo-secal. La unión del ilion con el ciego. Y en esa unión ileo-secal hay una válvula. No un esfínter, no un esfínter, una válvula. La válvula ileocecal. ¿Correcto? La válvula ileocecal. ¿Quedó claro? Muy bien. Simple. Y del ciego va a comenzar ¿quién? El colon. El colon. ¿Correcto? Del ciego va a comenzar el colon. Para empezar, ¿cuánto mide el intestino delgado de largo? 6 a 7 metros en la media poblacional, ¿verdad? Ya, el intestino grueso, ¿cuánto mide de largo? 1.2 a 1.5 metros. O sea, de 1,20 m a 1,50 m de largo el intestino grueso. Es más corto, obviamente, que el intestino delgado. ¿Correcto? El ciego es la primera porción y sigue el colon. El colon se divide en 4 porciones. El colon se va a dividir en 4 porciones. Y acá lo estamos viendo en la imagen, ¿ve? Ahí está el colon. ¿Cuáles son? La primera, colon ascendente, que es esta porción de acá. Colon ascendente. La segunda, colon transverso, que es esta porción que ven acá. La tercera, colon descendente, que es esta porción que ven acá. Y la cuarta, colon sigmoides. Sigmoides, que es esta acá. ¿Quedó claro? Muy sencillo. Ascendente, transverso, ascendente y sigmoides. Finalmente el colon sigmoides, ¿con quién se une? Con el recto. El colon, la unión del colon sigmoides con el recto, ¿tiene algún detalle anatómico? Sí. Está el ángulo o la flexura sigmoideo rectal. El ángulo sigmoideo rectal o la flexura sigmoideo rectal. Que también dicen la flexura recto-sigmoidea, también le dicen, es lo mismo. ¿Ok? Sigmoideo rectal o recto sigmoideo. Y finalmente llegamos al recto. Llegamos al recto. ¿Y la porción inferior del recto cómo se llama? El conducto anal. ¿No? La porción más inferior del recto ya corresponde al conducto anal, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué encontramos en el conducto anal? 2 esfínteres. En el conducto anal vamos a encontrar 2 esfínteres. ¿Correcto? Recto, conducto anal, y en el conducto anal vamos a encontrar 2 esfínteres. Un esfínter anal interno, que es involuntario, y un esfínter anal externo,
que ya es voluntario. ¿Correcto? Los dos son esfínteres anatómicos, ¿eh? Los dos están formados por músculos. El esfínter anal interno está formado por músculo liso. En cambio, el esfínter anal externo está formado por músculo estriado. ¿Ok? ¿Se entiende? Esos dos esfínteres que van a regular la evacuación de las heces. Y así se termina el tubo digestivo. ¿Quedó claro? Bastante simple. Y al tubo digestivo, ¿quién se le añade a los costados? Las glándulas anexas. Glándulas anexas tenemos a nivel de la boca, las glándulas salivales, que las hemos visto en el capítulo de cabeza. Vamos a ver en el abdomen el hígado. El hígado es una glándula. Eso métanselo en la cabeza, ¿eh? Siempre se olvidan. La principal es una glándula. ¿Cuál es su producto o su secreción más conocida? ¿Cuál es su secreción más conocida? La bilis. La bilis. La secreción más conocida del hígado es la bilis. Bilis. ¿Y por dónde excreta la bilis? ¿Por dónde expulsa la bilis? A través de las vías biliares. ¿Correcto? A través de las vías biliares. Por eso pongo ahí hígado y vías biliares. Entonces, el hígado es la glándula más grande que tenemos en el cuerpo humano. Su producto principal o más conocido es la bilis, la cual excreta a través de las vías biliares. ¿Ok? Pregunta, ¿bota la bilis a través de las vías biliares? Perfecto. ¿Y dónde desembocan las vías biliares? ¿A dónde van a dar las vías biliares? Al duodeno. Muy bien. Específicamente a la segunda porción del duodeno. Eso nunca debemos olvidar. A la segunda porción del duodeno. Ahí desemboca la bilis. Segunda, por eso le llamo la porción principal del duodeno. ¿Correcto? Porción principal del duodeno. Pregunta, una pregunta básica que hago también. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de respiratorio, cuando hablábamos de pulmón? Hice la pregunta casi filosofal, ¿qué es respiración? ¿No? Y decía que el hecho de movilizar aire por las vías aéreas, eso no es respiración, eso es ventilación. Que el intercambio de gases entre el alveolo y el eso tampoco es respiración, eso es hematosis. Que la respiración es la respiración celular, que es un proceso químico por el cual se obtiene CO2, agua y energía en los enlaces de la molécula de ATP. ¿Verdad? Bastante simple. De la misma manera hago la pregunta, ¿qué es digestión? ¿Qué es digestión? ¿Cualquier cambio del alimento es digestión? No. O sea, ¿masticar es digestión? Digestión, doctores, digestión es el cambio químico, la transformación química de las sustancias. Y como siempre digo, y por eso me gusta enseñar ciencias básicas, vayamos a los libros de química del colegio. ¿Qué cosa es un cambio químico? ¿En qué se diferencia de un cambio físico? Un cambio físico es simplemente un cambio de estado. Un cambio físico, si yo agarro el agua y la caliento hasta que evapore, ¿deja de ser agua? ¿Deja de ser H2O? ¿O si esto lo meto al freezer y se congela, deja de ser H2O? No, ¿verdad? Sigue siendo agua, congelada en otro estado, pero agua. O si le evaporo, sigue siendo vapor de agua. Eso no es cambio químico, eso es cambio físico. ¿Verdad? Eso es cambio físico. Porque con un cambio de temperatura puedo regresarla a su estado original. ¿Verdad? En cambio, un cambio químico es aquel que se da por reacciones químicas que te terminan transformando una sustancia en otra con propiedades totalmente diferentes. ¿Es así o no? ¿Verdad? Perfecto. En ese sentido pregunto, la bilis desemboca en el duodeno, en la segunda porción del duodeno. ¿Qué hace la bilis? ¿Para qué sirve la bilis? La bilis lo que hace es que la grasa que uno ingiere, al llegar al duodeno, esa grasa, al llegar al duodeno, ustedes han visto cuando la sopa se enfría, se forman como unas gotas de grasa en la superficie, ¿verdad? Esas gotas, los químicos le dicen micelas con C. Esas gotas de grasa que se observan se llaman micelas. Exactamente igual se forma en el duodeno. La grasa comienza a formar micelas en el duodeno. Se acumula la grasa ahí, con un caldo ahí, de lo que has ingerido, y forma micelas. Lo que ocurre es que una micela tiene un tamaño.
Quien va a producir el cambio químico, quien va a hacer la digestión química, va a ser las enzimas pancreáticas. Pero ¿qué ocurre? Que si yo tengo un micelón de este tamaño, las enzimas pancreáticas van a comenzar a atacar por la periferia a la micela. ¿Estamos claros? Y le tomaría mucho tiempo digerirla. Entonces, ¿qué hace la bilis? La bilis actúa literalmente como un detergente. Como un detergente. Lo que hace la bilis es rompe la tensión superficial de esta micela y la convierte en micelas mucho más pequeñitas para que puedan ser, vamos a decirlo así, atacadas más fácilmente por las enzimas pancreáticas. O sea, lo que es un gotón así, rompe y la convierte en gotitas. ¿Me dejo entender? Pero que siguen siendo de grasa. Que siguen siendo de grasa. Es decir, la bilis no transforma químicamente a la grasa. Simplemente rompe tensión superficial y la convierte en micela más pequeña. Por eso que yo digo categóricamente, la bilis no hace digestión. La bilis no hace digestión. La bilis lo que es un cambio de estado de las micelas de grasa a micelas mucho más pequeñas, facilita la digestión. Eso sí está mejor. Facilita, coadyuva en la digestión. Porque si una persona no tuviera bilis, puede digerir, pero ¿saben cuánto demoraría? Demoraría tal vez semanas a meses digerir la grasa. Pero la evolución ha hecho que produzcamos bilis para que, ¿cómo se llama? Podamos digerirlo más rápido, en horas la grasa. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, esa es la función que tiene. Perfecto. Otra glándula anexa, el famoso páncreas, ¿no? Que va a producir su famoso jugo pancreático, ¿no? Su secreción es el jugo pancreático, su secreción exocrina, porque el páncreas también produce hormonas. Va a producir su secreción exocrina, que es el jugo pancreático, cargado de enzimas. Estas enzimas son las que van a realizar la digestión. Pregunta, ¿y dónde desemboca el páncreas? También en la segunda porción del duodeno. O sea, como digo yo, el centro de la digestión es la segunda porción del duodeno. ¿Correcto? Es la segunda, ahí, por eso se llama la porción principal del duodeno. ¿Quedó claro? Obviamente, facilitado por la bilis, las enzimas pancreáticas pueden atacar, digerir mejor las micelas de grasa. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y ahí también, por supuesto, completan la digestión de las proteínas, de los carbohidratos que se inició más arriba, en el estómago. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, simple. Eso es lo esencial, chicos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí, veamos acá.